Una película ambientada en los años 90, con ese mismo estilo de los años 90, con un tema muy recurrente de los años 90 y llevando ni más ni menos que a 3 actores ganadores del Oscar. Vaya, y además un director muy experimentado. ¿Qué podía salir mal? Bueno, dicen por ahí que el diablo está en los pequeños detalles. Hablemos hoy de The Little Things, pequeños secretos, aquí en la sala de cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, aquí están las redes sociales y por supuesto vamos a platicar de este nuevo estreno que llega a las pantallas. También me parece que llegó por ahí a la plataforma de HBO Max, pero en los lugares en donde todavía no está esta plataforma pues se está estrenando en cines y es ni más ni menos que una de esas películas que cuando viste el tráiler y viste el talento dijiste, diablos, esto hay que verlo. Está dirigida, escrita y producida por John Lee Hancock, un director que tiene la verdad es que muchísimos años de experiencia. Lo más reciente que le habíamos visto al señor Hancock había sido esta película llamada La Emboscada, una cinta muy buena, muy interesante que está ahí en Netflix y que hablaba de estos policías rurales que se encargaron de atrapar a Bonnie and Clyde, aquellos famosos asesinos seriales y criminales de principios del siglo XX. Y bueno, pues ahora retomaba una historia que él mismo escribió para tratar de meternos en esa aura del cine de policías, ya saben, 2 policías persiguiendo a un asesino serial. Y la verdad es que al ver el talento uno decía, wow, esto va a ser una maravilla. Lleva ni más ni menos que en los papeles principales a Rami Malek, por supuesto a Denzel Washington y a Jared Leto para completar esta triada de grandísimos actores. Si ustedes recuerdan, en los años 80 se puso muy de moda que eran 2 policías que normalmente eran simpáticos, onda 48 horas o Arma Mortal, etcétera, etcétera. Estas películas donde 2 policías eran como simpaticones, policía bueno, policía malo. Y en los 90 la onda se tornó bastante oscura y es ahí donde se va a basar el director John Lee Hancock para hacer esta cinta, que la verdad es que va a quedar mucho a deber y es una tristeza. Como decíamos, lleva en el papel principal a Rami Malek y a Denzel Washington. Denzel Washington es un policía que se encargaba del área de homicidios, que al enfrentarse a un caso muy fuerte, muy difícil de resolver, termina pues prácticamente enloqueciendo, se obsesiona, se termina divorciando, pierde su carrera y se va a trabajar de sheriff en otro lugar, en un pequeño poblado y cerca de Los Ángeles, pero de pronto tiene que regresar a Los Ángeles cuando precisamente uno de los nuevos estrellas de la policía, el nuevo investigador estelar interpretado por Rami Malek, está tratando de atrapar a un tipo que tiene características muy similares al que en su momento Denzel Washington trataba de atrapar. La obsesión le regresa al personaje de Denzel Washington, Joe Deacon, que poco a poco empieza a involucrarse en la investigación que está llevando a cabo el detective Baxter, interpretado por Rami Malek, y empieza entonces esta persecución clásica de estas películas en donde van recopilando pistas para encontrar al tipo que está perpetrando estos asesinatos. Y bueno, es la mente tan lúcida que tiene el ex detective Deacon el que va acercándolos poco a poco a encontrarse con Albert Sparma, un tipo que trabaja ahí en una agencia de reparadora de electrodomésticos, que apunta a ser el principal sospechoso y que resulta ser el clásico asesino serial, cínico, burlón, manchado, que termina pues obviamente sacando de sus casillas a los detectives y a la audiencia. Insisto, todo esto parecería que funciona muy bien, al menos cuando lo platicamos, y sin embargo en la película se va sintiendo pues un tanto cuanto acartonado. Yo había leído de pronto por ahí algunas críticas antes de verla y me parecían un poco exageradas. Empecé a ver la película y me estaba gustando. Es de esas películas que te atrapan, palomerona a final de cuentas. Y muchos de los críticos acusaban que no encontraban nada nuevo. Yo decía, bueno, ¿qué diablos? Puedes no encontrar nada nuevo en este tipo de películas que están muy basadas en el cine negro, pero finalmente si están bien actuadas, pues vale la pena. Y ese no es el problema de esta película. La película está muy bien actuada. Los 3 hacen un papel extraordinario. Incluso Jared Leto ha sido nominado para los Globos de Oro. No ganó, obviamente, pero la verdad es que solamente son sus actuaciones las que la sostienen. Me parece que Hancock, al momento de escribir el guión, realmente no puso nada interesante, nada nuevo. Incluso me atrevería a decir que hay mucho de este Deus Ex Machina, este asunto de que de pronto, porque se le ocurrió al detective, hay una pista ahí que sinceramente uno como espectador dice, ¿de dónde diablos se le ocurrió que vendría por ahí el asunto? Y es entonces en el fondo, me parece, en la construcción de la historia, a pesar de que también tiene como al estilo de Seven esta vuelta de tuerca que no ves venir y que dices, wow, ahora entiendo por qué este tipo estaba obsesionado o cómo está tratando
tratando de ayudar al otro detective, pero finalmente termina siendo una película muy del paso, lo cual no estaría mal si no hubieses tenido la oportunidad de tener estos tres grandes actores. Es decir, había que explotarlos con un guión mucho más trabajado, mucho más pensado. Quizá, y creo, insisto, que ahí es donde está el problema, Hancock debió de haber buscado la ayuda de más personas para crearnos una historia de suspenso, para crearnos un asesino serial de esos que son pues realmente emblemáticos, que uno no olvida, como por supuesto lo hizo Kevin Spacey con Seven, por ejemplo. Acá el papel de Jared Leto no es que esté mal, pero no es un asesino al que de pronto digas, este cuate valdría la pena explorar de dónde venía, hacia dónde iba. Es simple y sencillamente un loco que está matando gente, pero la investigación por un lado no es suficientemente rica para que digas, wow, cómo van persiguiendo las pistas. Y a pesar de la actuación de Jared Leto como el asesino serial, no es un asesino serial emblemático, de estos que te vuelan la cabeza y dices, wow, qué mente tan maquiavélica, tan terrible. Realmente no. Y creo que también es importante que no vemos ningún asesinato de una de las víctimas de este tipo. Vemos, sí, ya cómo está trabajando la policía para atraparlo por asesinatos previos, pero no vemos cómo va maquinando las cosas. Al principio sí nos encontramos con una escena que se las digo porque es la primera escena, donde está a punto de atrapar a una chica, pero no parece tener un gran plan, no es una gran mente maestra y unos policías muy inteligentes peleando por esto. No es ni siquiera el Denzel Washington de El coleccionista de huesos, que era ya de por sí una película bastante mala. En realidad esta película es plana, absolutamente para pasar el rato. La ves, no es perturbadora, no te ofrece nada nuevo, como dice por ahí mucho la crítica. Y creo que lo más lamentable es que sí, al tener esos tres actores, al ver el tráiler, uno tenía las expectativas pues muy altas y termina siendo una película más. ¿Está bien o mal? No sé, me parece que de pronto nuevas generaciones quieren meterse al cine a ver películas de este tipo y en ese sentido puede resultar atractiva, no es una mala película. Pero lo cierto es que pues no va a tener ese impacto social y cultural que llegan a tener otro tipo de cintas de este tipo. Y sobre todo, insisto, se lamenta muchísimo el desperdiciar a estos tres actores, no porque actúen mal, sino porque la historia no da para más. Sin embargo, bueno, pues de pronto es interesante ver qué alcances puede llegar a tener Raimi después de este gran papel que tuvo con la película de Bohemian Rhapsody en el cine, y verlo integrarse a otro tipo de papeles es interesante. Denzel Washington sigue siendo un monstruo de la actuación y sigue siendo un tipo bastante entrañable en la pantalla. Ya se ve grande, la verdad es que eso para mí es como wow, esta gente ya se ve grande, ya están en la tercera edad, es increíble. Y bueno, Jared Leto sigue siendo un gran actor que acá me parece que le ha ido muy bien con la crítica, pero no creo que tampoco haya hecho mucho en el papel ni que haya valido tanto la pena. Creo que hace un papel pasable, bien actuado, pero nada que pueda, insisto, volarnos la cabeza. Para nosotros acá en la sala de cine no va a ir más allá de 3 cojines. La verdad es que nos la pasamos bien viendo la película, de pronto nos estábamos hasta jeteando en algunas partes, pero bueno, pues no va más allá de eso. Me encantaría que tú allá nos platiques cuál es tu cinta de detectives y asesinos seriales favorita, cuál es tu top 3, por ejemplo, y que vayamos conversando un poco más acerca del tema, porque la verdad es que estas películas siempre son muy ricas, muy interesantes y dan muchísimo tema para conversar. Ojalá podamos hacerlo allá en los comentarios. Si esto te gustó, por favor regálanos un like y suscríbete para que cada semana nos veamos y platiquemos un poco acerca de esto que es lo que nos apasiona, lo que sucede ahí en la pantalla. Mi nombre es Iván Montesino, nos vemos muy pronto. La sala de cine está aquí. Bye.